Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya es viernes, es día de otro programa más de nivel 5 desde Culiacán, Sinaloa. Los invitamos para que se queden con nosotros y también analicen los temas que vamos a analizar junto con mis compañeros esta noche aquí en nivel 5. Víctor Ochín, ¿cómo estás? Bien, Lupita Camacho, muy buenas noches Jazmín, Wilbert y claro, a nuestro público querido de todos los viernes. Tapia. Por supuesto, y también con ustedes, un gusto estar viernes tras viernes analizando, discutiendo y opinando acerca de los temas que se registraron durante esta semana. Muy buenas noches. Wilber. Muy buenas noches, Lupita, compañeros, buenas noches a que nos acompañan a través de Televisores del Pacífico. Vamos a empezar con este tema a nivel nacional, compañeros, el de la Guardia Nacional, vaya, pero así a grosso modo, para un ratito ya entrar a profundidad, ¿qué les parece a ustedes? Llevaban meses y meses pues analizando este tema, si se ponían de acuerdo, si lo aprobaban o no, y el Senado, pues ahora sí, que se pusieron de acuerdo las fracciones parlamentarias y aprueban la Guardia Nacional con cambios, en primera, pues de que sea un mando civil. ¿Cómo ves tú el hecho, Víctor, de que se haya llegado a un acuerdo? Lo importante creo es eso, ¿no? Llegaron a un acuerdo todos los grupos y fracciones parlamentarias en el Congreso. Ese es un avance, pero también me recuerda a aquel inicio de sexenio de Peña Nieto, cuando todas las fracciones llegaron a un acuerdo para la transformación del país y que terminó totalmente resquebrajado. Esperemos que esto sea distinto y sea diferente. Ese es de arranque. Vendrá todavía leyes secundarias y todo lo demás, pero ahorita creo yo que lo importante fue todos se pusieron de acuerdo. Hecho histórico, dicen Yasmín, que se hayan puesto de acuerdo los senadores. Sí, y luego de que pues hubiera esta discusión con los legisladores de Morena y los priistas que no estaban muy de acuerdo en esto, pero bueno, vamos a ver cuáles son los resultados que se dan en los próximos años, porque se tiene que hacer una evaluación anual y pues también al corto plazo, le llaman ellos en 5 años, también la evaluación que se tiene que hacer para lo que es la Guardia Nacional. Entonces vamos a ver si son resultados, son buenas aportaciones que se estén dando, también aquí lo vamos a estar analizando. ¿Positivo, Wilber, para esta situación? Pues mira, positivo en el sentido de que se tiene un logro político al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que teníamos rato que no mirábamos un Congreso, a un Senado votar por unanimidad alguna iniciativa de ley, ¿no? 127 votos, unanimidad de 128, ¿no? Nada más una diputada que no pudo ir por enfermedad, ¿no? Porque pidió ahí, una senadora, perdón, porque pidió licencia para ese día. Pero yo creo que sea lo que sea, tiene que rendir frutos y tiene que tener un espacio de tiempo, como bien lo decía hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador, 5 años para poder que dé resultados eficientes y que permita regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos, que es lo que realmente se debe de buscar en todas esas acciones. Yo pienso, no quisiera creer, no quisiera pensar que se trata de una policía más, de un cuerpo de seguridad más que luego se va a transformar con otro sexenio. Quiero creer que de nueva cuenta se va a hacer una acción que venga realmente a brindar esa seguridad y darle apoyo a los estados y a los municipios, que son los que más desprotegidos están. Pues decía Andrés Manuel López Obrador que sería una lástima que lo único que se hiciera fue un rediseño de la Policía Federal. Sí, y a final de cuentas sería nada más la transformación facial, ¿no? De todo esto. Y de nombre. Y de nombre, pero lo que se requiere y lo que ocupa el país son los resultados, independientemente de cómo se llamen las corporaciones, si es Guardia Nacional, si es la Sedena, si es Marina, si son policías municipales. Creo yo que aquí se va a tener que hacer un gran trabajo, pero sobre todo con los cuerpos policíacos, porque esto es de 5 años, pero ¿de qué va a pasar después de los 5 años? Y ese es un tema que estaba ahí atorado, precisamente del tiempo en que deberían de estar el ejército en las calles. Se hablaba que no les deberían de haber puesto tiempos, otros diputados, senadores decían sí, tiene que haber un tiempo de decir, bueno, ¿cuánto tiempo van a estar la fuerza castrense en las calles haciendo trabajos de seguridad pública? Regresamos a hablar de esto y demás, compañeros, aquí a nivel 5, nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. A mí vinieron a visitarte. visitarte. Ya regresamos. Yasmín Tapia, ya regresamos a nivel 5 y efectivamente voy a ir contigo porque ahorita hablábamos de esta situación de la temporalidad, de que van a estar las fuerzas castrenses en las calles. 5 años, una evaluación y apegados a criterios internacionales, sobre todo derechos humanos, Yasmín. Y son las disposiciones también que estaban exigiendo los defensores de derechos humanos aquí en Sinaloa, misma exigencia que hacían pues a nivel nacional con la implementación de la Guardia Nacional, el temor también y la preocupación que existe por parte de los defensores de derechos humanos ante la situación que se pudiera venir por las revisiones que también se podrían
podrían dar en los ciudadanos o ingresar a las casas habitación, pues todavía faltaría ver cuál será este sistema en el que ellos van a estar trabajando, no solamente para Sinaloa, sino para el resto de las entidades federativas. Un tema que sin duda todavía se empieza a desprender ciertas opiniones, a desprender la incertidumbre también como nosotros, como ciudadanos, de ver a estas policías, como lo decías Wilber, si van a aportar quizás un nuevo uniforme para identificarse ya como la Guardia Nacional, el anuncio a lo mejor de otras necesidades con la aplicación de recursos extraordinarios para seguir trabajando, muy a pesar de que en Sinaloa ya se dice, desde hace algunos meses nosotros estamos trabajando coordinados como si fuera la implementación de la Guardia Nacional. Entonces podrían darse también algunos ajustes, unas inconformidades por ciertos grupos de la sociedad. Entonces pues es ver el trabajo que ya se implementa en Sinaloa después de las reuniones que tengan las autoridades a nivel nacional. Wilber, ¿crees tú que vaya a cambiar el panorama de inseguridad que estamos viendo con la función de esta guardia? Mira, yo quisiera creer que sí, ¿no? Hay un aparato del Estado que ha estado subutilizado y que de alguna forma esta gran Guardia Nacional o Guardia Civil, como la quisieron llamar ayer algunos legisladores, porque realmente será una Guardia Civil, son civiles o van a pasar de militares a civiles. Yo creo que tiene el aparato, se incorpora lo que viene siendo lo que es la agencia de investigación, se incorporan una serie de organismos que pudieran estar clarificando el combate hacia la delincuencia organizada. Yo pienso que se le debe de dar un voto de confianza en la acción. En donde me quedan mis dudas son en la pertinencia que puedan tener y la rapidez en las que se puedan organizar para poder desarrollar las acciones que deben de hacer. ¿Por qué? Porque si tú como ciudadano estás viendo que se está dando este debate y se aplaude y se valora por parte de los diputados y de los senadores, pues tienes que tener una respuesta inmediata en torno a una de las necesidades prioritarias de este país, que viene siendo la seguridad. Entonces, si siguen ocurriendo asesinatos, si siguen ocurriendo delitos comunes, si siguen metiéndose los rateros a tu casa, entonces va a ser la misma. Yo pienso que se tiene que trabajar de manera conjunta y focalizar en dónde tenemos los problemas, cómo vamos a dividir esa Guardia Nacional para apoyar lo que es la prevención, para apoyar lo que es el combate a la delincuencia común, para apoyar lo que va a ser el narcotráfico, y así poder ir dando resultados en todas las áreas, porque ¿para qué queremos la detención de 10 narcotraficantes si llegas a tu casa y la encuentras vaciada o no encuentras ningún mueble? Entonces tenemos que ir a la par, ¿no? Tenemos que ir equilibrando y ver cómo va a ir trabajando para los que se van a enfocar a los golpes que tienen que ver con la delincuencia organizada, y los que se van a enfocar al apoyo a las policías locales para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, hay opiniones encontradas, Víctor. Incluso esta semana el mismo Óscar Loza, que decía no va a funcionar, hay países que no está funcionando lo de la Guardia Nacional. Y coincido, la verdad, con Óscar Loza, porque a quienes nos tocó vivir la fuerza del operativo Cóndor en aquellos años 70, en verdad fue terrorífico, ¿no? Que llegaran a tu casa, golpearan las puertas, las abrieran a fuerza para verificar si había algún arma o a qué se dedicaba una familia. O sea, ese tipo de atropellos son los que se tienen que evitar, y la situación creo yo que puede ser un poquito menor que en esos años, porque hoy las tecnologías, la comunicación es diferente. Yo tengo muchas dudas todavía. ¿Dónde va a estar la Guardia Nacional? ¿En la prevención? ¿En la investigación? Porque no puede estar en todas partes, en la persecución del delito. Según se va a dividir, ¿no? Según sí, va a apoyar, ¿no? Y lo que yo entiendo es, ya tenemos Guardia Nacional y dentro de 5 años se va a evaluar. Pero, ¿qué pasó con todos estos años desde que Calderón sacó al ejército a las calles? ¿De qué ha servido? Si hemos tenido los resultados que se esperaban, si la situación no ha empeorado en el país, si esta Guardia Nacional solamente viene a sustituir a los que ya se van a sus cuarteles. Pues se supone que sí, ¿no? Creo yo que aquí más que nada, y vuelvo a coincidir con Óscar Loza, se tienen que fortalecer las policías locales. O sea, tienen que fortalecerlas. ¿Cómo? No sé de qué manera ni qué estrategia,
pero la policía municipal, la policía estatal, son los que tienen el contacto directo con las personas. Pero ¿qué ha pasado? Están totalmente rebasados por la delincuencia, porque tenemos una delincuencia que es crimen organizado, que aplasta a las policías municipales y estatales, totalmente. Y es cuando piden el apoyo del ejército, porque el ejército sí está a la par con ellos. Entonces, ¿de qué nos sirve crear una Guardia Nacional si no vamos a tener a policías municipales que estén en contacto con la ciudadanía, salvo en apoyo con los policías, con la Guardia Nacional? Creo yo que son muchas cosas que se tienen que tienen que ir analizando. Una situación real de lo que hablabas, Wilbert, es ¿de qué me sirve que tengan una Guardia Nacional a mí si todos los días en mi colonia hay robo de autos, robo a mano armada, desvalijan viviendas? Los robos de delito y los robos patrimoniales son los que más duelen a la ciudadanía. Hoy vimos también en la situación cómo está la universidad con la situación que los trae no intimidados. Ese tema, al ratito sí, lo vamos a analizar. nada más para decirlo y enfocarlo, de que, o sea, crean psicosis de situaciones que no existen quizás, pero hoy vemos que la ciudadanía tiene temor y no solamente hablo del narcotráfico, hablo de los delitos comunes. A esos hay que atacar. Y otro aspecto, sería nada más reformar el nuevo Código Civil o el nuevo sistema de justicia penal. Yo estaría enfocado en eso. Una situación que viene también a preocupar a los mexicanos en este caso, es decir, bueno, entonces estás dando un plazo de 5 años para que funcione de nuevo esto que es la Guardia Nacional, y todos aquellos años que estuvimos esperando por una seguridad, que estuvimos clamando por que nos regresen a las personas desaparecidas. Yo creo que también los plazos son importantes para que se den resultados al trabajo que podrían estar realizando en el tema de seguridad, que mucho se ha exigido no solamente para Sinaloa, pero también como que estás dejando desatendidas muchas partes que estuvieron exigiendo seguridad por muchos años. Al implementar esto, pues ya estás diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que se hizo desde hace muchas administraciones no trajo resultados. No trajo ningún resultado. Entonces, ¿dónde quedó la inversión? ¿Dónde quedaron las estrategias? ¿Dónde quedaron pues todos aquellos cuentos que nos decían las mismas autoridades en sus declaraciones? También dices, bueno, es un volver a empezar. Muy bien, pues nos vamos a ir a una pausa, nos están pidiendo un corte, compañeros, vamos a irnos rápidamente a él y enseguida regresamos a nivel 5. Y regresamos a nivel 5, compañeros, pues sigue esta historia, Wilber, Yasmín, Víctor, entre declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga, y declaraciones del mismo alcalde, Jesús Estrada, en si le va a dar o no estos certificados de promoción fiscal que permite a los empresarios exentarlo del pago de impuestos. Me llamaba la atención este viernes lo que dice el alcalde, que le dicen, bueno, Javier Lizárraga ha comentado pues que espera que recapacite, que los genios recapaciten, y dice, pues yo no soy genio, dice el alcalde. Mira, yo creo que es muy lamentable, ¿no? Yo pienso que si verdaderamente el alcalde sospecha o tiene los elementos de que hubo corrupción en la entrega de esos certificados que permiten la inversión y que se les condonan de algunos impuestos a las nuevas empresas, pues y con esto se genera empleo y se genera el desarrollo, ¿no? Pues debe de transparentarlo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Durante este tiempo se hizo así, y hay una demanda, hay una denuncia y se va a seguir, pero no puedes tú desechar por completo un programa que además, o una acción de gobierno que además está en la ley. Porque hay una ley de fomento económico en el estado de Sinaloa que se está aplicando. Y sí es cierto lo que dice el alcalde, ninguna ley está por encima de la Constitución, pero entonces no existirían, él es abogado, no existirían leyes subsecuentes que para aplicarse en el buen orden de una sociedad. Yo pienso que, por una parte, el alcalde pudiera tener algo de razón, aunque no sea un genio, pudiera tener algo de razón en el sentido de que debe de transparentarlo, sí, pero no lo debe de terminar. Es el mismo caso de Andrés Manuel con las guarderías. Se encontraron una parte de corrupción y se canceló todo. Exactamente. Y no creo que sea así. Yo pienso que hay empresarios buenos, empresarios que verdaderamente le están apostando a Sinaloa, que deben de ser incentivados con este tipo de apoyos, y los que verdaderamente estuvieron en las corruptelas, pues que se vayan y que se transparente y que se denuncie. Yo te preguntaba, Víctor, esta semana, ¿hasta dónde tiene razón el alcalde y hasta dónde también tienen razón las autoridades estatales? El alcalde incluso
decía ahora, en el 2018 simplemente 57 millones de pesos pues dejó de recibir el Ayuntamiento de Culiacán por este concepto. Sí, pero bueno, yo aquí discrepo un poco con el alcalde y por una parte también le doy una razón. Primero, porque a final de cuentas, estas empresas, las que recibieron Senprofíes, no estaban. No pudo haber perdido el ayuntamiento impuestos porque no estaban estas empresas. O sea, eso es una. Ya que llegan, luego de las Senprofíes que recibieron, entonces sí, es cuando empiezan a exentárselas. Pero no es una condonación, es una exención. Y es del 80%. Sí, ¿no? del 80%. Pero aquí es lo otro. Ese 80% de descuento que le hacían, obviamente no lo cubrían, pero cubrían un 20%. ¿Pero qué hacían estas empresas? Demandaban. Demandaban al ayuntamiento para que les devolvieran ese 20% que pagaron. Entonces no pagaban nada. O sea, a final de cuentas no pagaban nada. A eso es lo que se refiere más que nada el alcalde. Pues eso es lo que debe de si ahí, transparentar. si es que es lo que está diciendo el alcalde, creo que se debe hacer una investigación y a fondo. No porque sean empresarios que vienen a generar empleo, van a estar por encima de la autoridad, ni tampoco de los recursos que se pueden estar generando. Y claro, el ayuntamiento necesita, pero como decían los empresarios, a ver, si llega una empresa a Culiacán y dice, no hay Senprofíes, me voy a Nabolato, ¿quién va a pagar impuestos en Culiacán? Pues esa empresa no paga, va a pagar en Nabolato. Entonces, creo yo que en ese sentido tienen razón. Lo que deben de hacer es sentarse las partes. Sentarse las partes a platicar y decidir. Javier Lizárraga ya lo dijo esta semana. Sí, vamos, la comisión que investiga precisamente va a revisar todos los Senprofíes para ver dónde se dio la corrupción. Porque sí, como ya que se tenía habló dudas. De una empresa como que ahora. tenía dudas, Sí, exactamente. Sí, incluso empresa. ya se recibió una sanción por 100,000 pesos esta empresa. Yasmín. Pues yo estoy de acuerdo si se va a exigir parejo para todos los empresarios este tipo de transparencias que se haga, porque muchas veces son pocos los que reciben estos beneficios o los que hacen este tipo de tranzas, ¿no? Lo diríamos de esta manera, en el caso del descuento que se les está haciendo y la condonación que ellos estén pidiendo con el ayuntamiento para que les quiten lo que ellos ya cubrieron del 20%, ¿no? Porque unos los hacen y otros no lo hacen. Entonces es revisar a fondo cuáles son o cómo han estado trabajando, porque en su momento los integrantes de la intercamaral señalaban que ponían ellos de ejemplo las pequeñas y medianas empresas. Dice, vamos iniciando una empresa que es un negocio pequeño y dice, nosotros tenemos que estar pagando todos los impuestos. Es cierto, nos dan algunos descuentos, pero como somos empresas que vamos empezando, dice, sí nosotros tenemos este acercamiento con las mismas autoridades. Entonces aquí hay que valorar también en el tema de las empresas que inician desde muy pequeñas, como un localito que se abre, o a empresas extranjeras que ya vienen a Culiacán a quererse posicionar y ya traen un nombre. Entonces hay una diferencia abismal de la preferencia también que se les da a este tipo de empresarios, y lo hemos visto en cuanto a la defensa que también hace el mismo secretario de Desarrollo Económico, que él está apostando a las grandes empresas, y qué bueno, porque son los que están dando también empleos aquí en Sinaloa, pero también los pequeños empresarios, aquellos que están poniendo pues un pequeño restaurante, que están teniendo esta apertura apenas al sector empresarial, yo creo que también tienen que ser considerados de esta manera. Hay un antecedente, ¿no? Lo acabamos de ver a nivel nacional con un grupo cervecero por ahí, ¿no? Que demandó y se fueron a la corte, y que la corte falló, valga la redundancia, a favor del Estado, no a favor del sistema de atención tributaria, en donde no se le regresó. Esto empezó a raíz de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, en donde ya se dijo que no se va a dar esas facilidades, porque había facilidades entre los funcionarios para poder demandar, y que los demandantes se les regresara los impuestos. Aquellos que ya habían pagado, hacían una demanda, incluso se les regresaba hasta con dividendos. Yo creo que es lo que debe hacer Estrada Ferreiro, ¿no? Debe de checar en dónde estaban esos funcionarios, poner funcionarios duros, funcionarios que verdaderamente sean una barrera, correcto, para que los impuestos que tienen que pagar no se regresen. ¿Sí? Si tienen que pagar el 20%, que lo paguen, porque también tienen que pagar impuestos como todos nosotros. Aquí hay un detalle, es cierto, generan empleos, pero realmente la carga fiscal se estaría centrando en los que menos tienen
como siempre. Yo pienso que al final de cuentas va a haber a lograrse un acuerdo, porque el mismo alcalde decía, pues no me importa si no hay inversiones para Culiacán. Claro que le importan. ¿Tiene qué? No, y es que ¿Y dice... con qué va a construir su metrobús y todo lo que quiere hacer? Y el O sea, apoyo de los empresarios cuando lo necesiten también para hacer obras, para hacer proyectos para detonar la capital sinaloense. Sí, es que hay que considerar aquí lo que el alcalde dice, es que nada puede estar por encima de la Constitución. Sí, pero si nada pudiera estar por encima de la Constitución, entonces ¿de qué serviría tener constituciones estatales, no? Creo que aquí es la diferencia de que los estados son, por eso mismo, autónomos, ¿no? Están en una... ley de coordinación fiscal con la federación para ese tipo de situaciones, pero lo que marca la Constitución en un estado puede ser distinto en una situación de cómo se puede manejar bajo una ley. Se debe transparentar. Exactamente, la ley de fomento de inversión dice que se le puede dar. Si dice la Constitución que no se le puede dar, pues se va a una controversia. ¿Qué Así es, presente vamos una a iniciativa pausa. el señorón, don Genio? Incluso Graciela Domínguez, presidenta Jucopo, dijo, si al alcalde no le parece, pues que presente una iniciativa. abogado, se Vámonos a una supone que sabe de pausa eso. y regresamos a nivel 5. Qué bueno que sigue con nosotros en nivel 5 y otro tema. También en esta semana, pues allá la Cámara de Diputados aprobó ampliar la lista de delitos graves, delitos considerados como meritorios de prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Incluso se hablaba mucho, Coparmex lo había estado pidiendo, robo a negocios, robo a casa habitación, otro tipo de estadísticas que estaban a la alza que decía que deberían de ser considerables estos delitos como delitos graves, que no estaban perteneciendo precisamente a esta lista, Wilber. Me gusta. Te digo por qué, porque eso de reparación del daño y que llegan a un acuerdo y que tienes que ir a cariarte con el que te robó la televisión, es francamente una situación que es muy difícil para las personas que tienen, sí, para que tienen una situación. Es cierto, el proceso se va a seguir dando de la misma forma, pero que esté en prisión preventiva, por lo menos esa persona va a tener un escarmiento y no va a tener la certeza de que va a salir al siguiente día firmando un acuerdo. Me agrada mucho la situación de que los delitos de corrupción van a tener cárcel preventiva mientras se lleva el proceso. Excelente. Tendríamos ahorita Llena el la penal cárcel. de Culiacán llenos de exfuncionarios de la administración de Mario López Valdés ahí, en prisión preventiva, que se lo merecen muchos de ellos, ¿no? Entonces, excelente. Si es para mejorar el sistema penal, que dicho sea de paso, está pues un poco cojo y ahí se nos mueve y como que no se acomoda todavía, yo pienso que viene a solventar y a buscar mucho que tiene que ver con la justicia, porque se supone que este nuevo sistema penal busca la justicia hacia los afectados, y si el que afectó al día siguiente sale en libertad, paga 7 millones de pesos y todavía se burla de ti, yo creo que eso no es justicia para nadie. Antes de ir contigo, Víctor, los delitos que están contemplados: el robo de combustible, corrupción, uso electoral de programas sociales, violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, son los que se incorporan. ¿No está el asalto a mano armada? En el caso de los que ya estaban, era homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como arma y explosivos, y delitos graves como la seguridad nacional y el libre desarrollo de la Pero tiene que ver la personalidad y la residencia salud. ahí, no algo así. Te lo pregunto por esto, porque me encontré a una persona que me dijo, oiga, señor Rachín, íbamos en el camión rumbo a Guaruto, ahí en Bugambilia se subieron 3 tipos, nos quitaron todo, anillos, billetera, todo. Y los tipos... ¿Dónde fue eso? ¿En Rusia? Aquí no sucede. Casi llegando a la policía municipal. Y resulta que los tipos se bajaron, ¿sí? Como si nada. Como si nada. A esperar al que viene. Abordaron, pasaron la calle y el del camión, pues, siguió su ruta. Aquí la situación es que les dijeron que tenían que poner la denuncia. Fueron a poner la denuncia las personas. 3 horas y la muchacha decía, oiga, ¿y qué tipo de ropa traía la persona? ¿Qué tipo? O sea, ahí se le llevaron casi 3 horas preguntando lo mismo, que si tenía alguna seña. ¿Tú crees que en ese momento la persona vaya a ver si traen alguna seña, si traen algo? Si lo que ven es el cañón de la pistola, que aunque sea de juguete te Y es que el atemoriza. minuto se les hace eterno. Claro que no. Ese tipo de cosas son las que no deben de suceder. En una sociedad donde debemos estar tranquilos trabajando, no tiene por qué pasar eso.
Pero en una sociedad donde estamos corrompidos desde arriba hasta abajo con ese tipo de delitos, de nada nos va a servir que le incrementen si a final de cuentas no los atrapan. Y si cuando los atrapen, los lleven a prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que te agarro infraganti y no te dejo salir. Pero oye, es que tiene que ir la persona a ratificar la denuncia. Por favor, o sea, ya, con ese tipo de situaciones ya basta. No podemos revictimizar nuevamente a la persona cuando ya se victimizó por un asalto, por un robo de su camioneta, porque le robaron en su casa, por el delito que sea. Ese tipo de cosas tienen que terminar. Sin embargo, se habla también, Jazz, de que una de las cosas en que no están de acuerdo, incluso algunos legisladores, es que se va a acabar con la presunción de inocente. Ay, pues ya en este tema, créanme, compañeros, ya no sé qué decir. Nos están presentando muchos sueños, así lo veo yo. Es como un sueño en el mundo de las maravillas, donde realmente estamos viviendo. Como cuando te dijeron del sistema de justicia penal, que era lo máximo. Sí, o sea, es lo mismo. Estamos trabajando con un sistema de justicia que no quieren los empresarios, que para los ciudadanos de a pie, para la gente humilde, son los que están ahí en la cárcel, son los que están encerrados. No y los que... fianzas. Exactamente, y los que podrían o deberían de estar tras las rejas, pues andan en libertad, quizás hasta viajando, ¿no? Con lo mismo que se llevaron. Entonces, pero no yo los creo, encuentran. sí, están perdidos, sí. están escondidos, pero muy bien escondidos. Entonces, Ay, dices tú, son sueños. Qué bonitos sueños, la verdad yo sí los quisiera para mis hijos y para mis nietos, ojalá y sí tengan un México como el que ahorita nos están planteando las nuevas autoridades en todos los temas. Con lo de la Guardia Nacional pues es mágico todo lo que quieren hacer con ella, ahora con esto también. Entonces pues yo creo que próximamente en 5 años, 6 años vamos a estar en un mundo maravilloso. Pues mira, por lo menos hay un avance, ¿no? Pues es que siempre han dicho lo mismo. Y se avanza por lo menos en lo que estaban pidiendo los empresarios y lo que estaban pidiendo los abogados. Que este es otro gobierno. Entonces, aquí hay un detalle, ¿no? La presunción de inocencia se convertía prácticamente en un escudo para las personas que podían estar delinquiendo. Incluso personas que fueron detenidas con armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano pagaban su reparación del daño, ya no son fianzas, su reparación del daño. Y salían al día siguiente, ¿no? Exacto. Y muchas de las ocasiones esas personas que eran detenidos buscaban a los policías que los detenían y los asesinaban. Entonces, hay que tener un detalle aquí con esto. Yo pienso que se puede avanzar. Aquí es perfectible el sistema de justicia penal. Lo que debe de ser más perfectible aún es el sistema de impartición de justicia, en donde se tienen que poner a trabajar, se tienen que ahorrar burocracia, se tienen que hacer un tipo de situaciones en donde ir a denunciar sea una garantía de que por lo menos te van a proteger y no te vas a quedar expuesto a que esa persona salga de la cárcel y te mate. Pero es lo que pasa aquí en Sinaloa, que lamentablemente no te protegen. Te y arriesgas México, a todo. En general. Ándale, en general. O sea, te arriesgas a todo. Está más la gente protegida que sí está... el victimario. Sí, y la gente que sí víctima. está casi sales pidiéndole disculpas a la persona justicia. que hizo alguna... Sí. Pues ve ahí a Armando Villarreal, lamentable. o sea, ahí el señor está acusado de una serie de situaciones y el señor anda libre y dice que no lo encuentran en su casa. Pues yo no sé cómo están haciéndole, o sea, porque si fueron y lo buscaron, ese señor debería estar en la cárcel. Y le repito, y todos los demás que fraudearon y que ha tenido una reparación del daño mínima, pues mínimamente verlos en la cárcel 1 año, créeme lo que se les va la vida. O sea, un escarmiento fuerte, y hay que decirlo así, vivimos en un sistema en donde debe de ser la cárcel para ese tipo de funcionarios y personas un ejemplo de escarmiento. Yo no creo que Padres, que Padres no haya entendido la lección. Oye, y me hizo recordar ahorita, ¿no? Que China tiene para la corrupción pena de muerte. ¿Te imaginas? Pues bueno, vámonos a pausa, compañeros, enseguida regresamos a nivel 5. Otro tema, y sí me gusta que lo toquemos este tema, compañeros, es para calmar un poquito los ánimos que hay en la sociedad sinaloense, específicamente aquí en Culiacán, porque están comentando a través de redes sociales que se están robando a mujeres, que se están robando a mujeres estudiantes. Dicen ahí que en la colonia Tierra Blanca, que algunas alumnas de la Facultad de Medicina de la UAS han sido afectadas, y ya las autoridades dicen, incluso las autoridades educativas de la universidad, que esto no es cierto. Son información falsa que están circulando en las redes sociales. La importancia, Víctor, Yasmín, Wilber, de no hacer caso y de no seguir esta situación para no hacer una psicosis más grande de la que ya tenemos. Mira, yo no sé de dónde vengan este tipo de situaciones. Si es por likes, pues la verdad estamos bien
mal de la cabeza. Pues ¿no? así dijo el alcalde, Yo pienso, yo pienso que ahí se debe de trabajar en una policía cibernética que detenga este tipo de situaciones o de plano regular ya esta situación. ¿Por qué? Porque la psicosis que se genera en torno a este tipo de situaciones es muy grande. La sociedad en la que vivimos es una sociedad violenta, desafortunadamente, y cualquier tipo de amenazas que pudieran tenerse en torno a la familia, a los hijos, pues es tomado como alarma por los padres de familia, por las familias. Es muy, muy delicado este tipo de situaciones. Yo creo que se debe de buscar un marco jurídico para poder meter como delito ese tipo de situaciones, porque ya no se puede más. Aquí no vale la libertad de expresión, porque se está engañando, incluso, aunque parezca exagerado, puede ser acusado hasta de terrorismo. ¿Por qué? Porque esto es un acto de terrorismo, el estar haciendo este tipo de situaciones. Estás amedrentando a la sociedad. Y bien, y por otro lado, la sociedad también tiene que aprender a contrarrestar este tipo de situaciones con inteligencia, con capacidad y con educación. ¿Por qué? Porque nos vamos y en igual de leer, en igual de comprobar, estamos repitiendo, estamos compartiendo, pues. Cuando no hay una seriedad, una seguridad de que esto está ocurriendo. Lo hemos tocado en este foro o en otras ocasiones, pero desafortunadamente la gente cree que lo que se dice en el Facebook es verdad. Les digo, lamento decirles, el 80% de lo que se dice en Facebook es mentira, hasta las chicas guapas que se retratan en selfies. Oye, es que a veces que se comparten cosas, hay algunas personas que comparten información, que sí, yo no digo que sea importante, pero es información que es del 2013, 2009, desde 2000, Mucha. que ni siquiera se ponen a fijarse ni en las fuentes, ni en la fecha, ni en qué país fue. Hay una niña que sale desde hace años en Facebook que está perdida, ¿no? Y la utilizan, cada vez que se les olvida una cosa, la vuelven a utilizar. Y dicen, compartan por favor. A ver, como decías tú al mediodía, ¿quién te dijo? ¿Qué fuente es? No, es que la prima me dijo porque una amiga le señaló. A ver, párale. ¿Conoces el caso o ¿Conoces no? a la persona? Si no la conoces, si esa persona no te dijo, no le sigas el rollo. O sea, vean ustedes la situación en la que están poniendo a la misma sociedad y a sus hijas. Y yo se los decía, pero tampoco dejen de creer las cosas y pongan su alerta, pongan sus cosas como precauciones. No podemos vivir en una sociedad como la que estamos viviendo sin decirle, porque la autoridad es quien tiene que decirla. Sí, pero la autoridad a veces se calla. Y la sociedad también enfrenta problemas de inseguridad, pero tenemos que definir cuál es el peso. Pero no porque haya ese hueco, alguien lo está llenando con mentiras y con falsedades que ahorita nos están perjudicando. Bien lo decía Wilber, estamos en una sociedad violenta. Y ahorita, como decía mi mamá Toñita, estamos con el Jesús en la boca. De acuerdo con usted. De acuerdo con la mamá Toñita de Víctor. Sí, porque mi mamá está en las mismas. Yo ya no quiere que digo salga por las esa y se ríen noches, de ya mí. ya me están restringiendo todo. Entonces imagínate, no podemos hacer eso, porque así como está Lo mejor es sucediendo que ya te vayas a vivir sola. en muchos domicilios, yo creo que es lo que están sintiendo, ¿no? Con esto que trasciende a través de las redes sociales, y me molesta porque llega hacia aquellas madres que no tienen quizás un Facebook para leer o no tienen ese contacto tan cerca con las redes sociales y están esperando que en televisión, en los noticieros, les demos a conocer esta información de que sí está pasando o no está pasando. Y muchas veces ya tachan a los medios de comunicación, en el caso de las noticias, de que no estás publicando la información de lo que está sucediendo en Sinaloa. Ajá. Sí. Entonces dices tú, no, es que realmente la información la están generando ahora sí los ciudadanos a través de las redes sociales y generando este mismo temor, queriendo escuchar también esto cuando afortunadamente no está pasando. Y si es así, usted que nos está viendo, acuda a las instancias correspondientes a poner la denuncia, o igual acérquese al medio de comunicación y decir, es que a mi hija, mi sobrina, mi nieta le pasó esto y esto. Se cuida la identidad de la persona, pero que sean casos reales los que nos están dando a conocer, no que el primo de un amigo me dijo que se encontró en aquella colonia, pero no sé quién es. Eso sería muy difícil, como para medios de comunicación, como para las autoridades que ponen esta justificación. Entonces, sí, estar muy atentos en cuanto a estos temas, qué es lo que se ve en redes sociales y qué es lo que realmente puede estar pasando en Culiacán. Ahorita, con la inseguridad que tenemos, pues por supuesto, a todos nos ponen alerta. Cuenta una mentira y se convierte en realidad, Ajá. ¿no? Cuenta una mentira y se convierte en ¿Sí? realidad. Lo que sí es una realidad es que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que tener mucho cuidado en sus planteles, implementar vigilancia y realizar acciones de prevención, que hoy, dicho sea de paso, ya el rector bien decía que
que están trabajando en eso. Pero sí una recomendadita, rector, la Facultad de Medicina, las dos, Sí. sí se necesita mayor seguridad, sí se necesita iluminación, sí se necesita estar al pendiente, ¿no? por el entorno en el que están ambas escuelas. Te lo digo porque soy padre de familia de la Escuela de Medicina. Entonces, yo pienso que aquí se tiene que trabajar precisamente en la prevención. Son muchos los niños y las niñas, los jovencitos que salen tarde por sus horarios, y bueno, sí se necesita por lo menos vigilancia interna en los planteles. Y el exterior. Y el porque a exterior, final de claro, cuentas, ahí está el al llamado del exterior secretario están de Seguridad vigilando, porque Pública. Incluso ya hay denuncias de jovencitas que en la escuela que está en el centro, la Flores Magón, han visto a un tipo con una camioneta roja que les está tomando fotografía, nomás lo cachan y se va. Entonces creo yo, ya pasó a la Facultad de Estudios Internacionales, pero como dice el rector, lástima, ¿Salió? lo capturan y pagó una fianza y a las 3 horas ya salió libre. ¿Quién dice que no sea el mismo o puede haber otra persona? Así pues? es. Compañeros, nos están pidiendo una pausa, vamos a ir a ella y enseguida regresamos. Quédese aquí con nosotros en Nivel 5. Nuestra última parte del programa de Nivel 5. Conclusiones, compañeros, ¿con qué se quedan de todos estos temas que hemos tocado esta noche? Yasmín Tapia, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué mensaje le quieres decir a nuestros amigos de Nivel? No, definitivamente me quedo con el de las redes sociales y esta psicosis que se está creando aquí en Sinaloa, poner muchísima atención, yo creo. Madres de familia, niñas que usan las plataformas como el Facebook, poner muchísima atención qué es lo que están ellas utilizando, qué es lo que están compartiendo, qué es lo que están leyendo en estos momentos y cuidarse, por supuesto, eso lo tenemos que hacer aquí en Culiacán y en cualquier municipio, en cualquier estado y a donde nosotros estemos visitando a nivel mundial si vamos de vacaciones, ¿no? Lo podemos hacer de esta manera, pero sí cuidarnos, eso es muy importante como mujeres y mantener el contacto con nuestros seres queridos en cualquier lugar donde nos encontremos para evitar este tipo de situaciones y atender el llamado que hacen las autoridades, realizar la denuncia correspondiente, aunque se tarden 3 horas, Víctor, para atendernos, para que quede ahí sentado, de que algo está pasando. Por lo menos que quede asentado. Una alerta se puede hacer. Bueno, yo sí aquí haría una recomendación a todas aquellas escuelas, facultades o quien se anime a realizar alguna aplicación para los distintos dispositivos electrónicos como los celulares, tablets, lo que sea, para detectar las fake news, para que las madres de familia, las noticias falsas, quienes estén, exacto, las noticias falsas, quienes estén subiendo esas noticias falsas, les pongan la plataforma de alguna plataforma, identificarla y se desecha. Ojalá alguien pudiera hacerla, alguna aplicación, creo yo que le haría un gran bien a la sociedad. Wilber. Un poquito difícil porque ya se ha intentado incluso por Google, pero pues muy buena idea. Pero tú sí eres un genio, externa, Rochi. Tú sí eres un genio. Ah, ¿verdad? Ajá. No sé qué es. ¿Verdad? Mira, yo me voy con los certificados de promoción económica. Yo pienso que Estrada Ferreiro, nuestro alcalde, debe de rectificar y debe de buscar, ¿no? Por una parte debe también de transparentar quiénes hicieron mal uso de esos certificados y que se castigue y que se le evite a estas personas seguir invirtiendo si cometieron actos abusivos y gandallas, hay que decirlo de esta forma porque le dieron la mano y se agarraron los pies, pero sí también no tiene por qué retirarlos porque en nuestro país no todos somos corruptos. Yo pienso que hay empresarios buenos, hay empresarios nobles que estarían generando empleos importantes para la gente y finalmente, don Jesús, eso le va a retribuir porque si la gente tiene dinerito, le va a pagar predial, va a pagar sus impuestos, va a haber movimiento de recursos. Entonces, yo pienso que ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre, ¿no? Yo pienso, y así debe de ser, que tiene que equilibrar, don Jesús. Si es un genio usted, si es un genio. No por algo Culiacán han sido nombrada como la capital de negocios, lo que quieren hacer también de Culiacán. Sí. Y quedarse con este llamado a los padres de familia que estén muy al pendiente de lo que sus hijos comparten en el Facebook, que chequen muy bien las fechas, que chequen muy bien las fuentes, de dónde viene esa información, si es alguna persona, alguna dependencia, que sea verídica. Y si tiene alguna duda, pues entonces a buscar, investigar, averiguar, pero con las autoridades correspondientes, con las personas que realmente nos puedan decir si es cierto o no es cierto. La prevención no hay que dejarla de lado, eso sí. Compañeros, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado ustedes en sus hogares. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche.